católico, entre otras religiones. Y hay un escepticismo con el Evangelio de la gracia. Y para ello estamos estudiando la carta a los Gálatas, y eso nos debe llevar a nosotros a tomar el mismo ejemplo que utilizó Pablo, o tomarlo de ejemplo a él, que se esmeró, que se esforzó a debatir, a defender el Evangelio solo por la fe, ya que es un Evangelio que tiende a ser malinterpretado. Pero no nos debemos deprimir, no nos debemos poner tristes cuando la gente lo tome mal. Como dijo el hermano hoy, nos van a acusar de que somos salvos, siempre salvos. Y es lamentable que piensen de esa manera, pero no nos debe desalentar el seguir predicando el Evangelio de la gracia. Y hoy, como todos los domingos, vamos a exponer entonces, en este caso, Gálatas capítulo 2. Me toca a mí, gracias al Señor, que me permite el día de hoy, ser un colaborador más del hermano Darwin para compartir la carta de los Gálatas. Entonces, dice así el versículo 1. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y estos, a pesar de los falsos maestros falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en enseñar de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente que nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Hasta acá, versículo 1 hasta el versículo 10. Ok, amados hermanos. Esta carta de Gálatas se puede seccionar como dos capítulos que hablan de la historia o cronología de lo que es la iglesia en sus inicios y en el caso del ministerio de Pablo. También tiene parte teológica o argumentativa, que es necesaria, donde Pablo hace una fuerte defensa teológica, y en los próximos dos últimos capítulos hace de manera práctica. Entonces está seccionada esta carta en 3 secciones, pero ahorita estamos en la parte histórica, y como cualquier otro libro histórico se tiene que entender o estudiar paralelo a otro libro. Por ejemplo, cuando estudiamos los profetas, tenemos que estudiar en paralelo los libros como Reyes o Crónicas. Jeremías, Isaías tienen también historia en lo que es los Reyes y Crónicas. Entonces, estos 2 libros es necesario estudiarlos y argumentar. En este caso, Gálatas se debe estudiar con Hechos de los Apóstoles. Ese es estos 2 libros vamos a estar estudiando. Y como es un libro histórico, sé que es un poco pesado el material, pero me voy a esforzar en poder
entregar el mensaje de manera clara y sencilla. Bueno, en los primeros capítulos, en el primer capítulo de Gálatas, vemos a Pablo que va al grano, va al punto, como a diferencia de las demás cartas. Pablo, cuando inicia una carta en otra iglesia, él se presenta, da una bendición más o menos extendida y comienza a reconocerle su buen proceder en el caso del cristianismo. Pero aquí, en el primer capítulo, Pablo va al punto. Él hace una presentación muy minuciosa con respecto a quién es él. Él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Esa es la única presentación que él hace, pero es contundente porque aquí se presenta como apóstol, como Pablo apóstol, y no de hombre ni por hombre. Él aquí reconoce que su llamamiento no es de hombre, sino fue Dios mismo que lo llamó. Y esta carta es destinataria a las distintas iglesias que existían en Galacia. No era una, sino a las iglesias de Galacia. Era una carta que debió circular en todas las iglesias. Además, existía una problemática, ya que habían unos hermanos que se habían introducido, que Pablo les llama falsos hermanos, que se introdujeron para judaizar la iglesia. En este caso, convertir a los gentiles prosélitos, obligándolos a que se circunciden, a que guarden la ley. La circuncisión, para los que no sepan, es ese acto que se hacía en el pacto con Israel, que cortaban parte del prepucio del hombre como marca o señal de que era parte del pueblo de Dios. Pero entonces ellos quieren continuar con esa enseñanza dentro del cristianismo, y es una de las problemáticas, porque quieren añadir el Evangelio de la Gracia más todo lo que es la cultura y tradición de los judíos. Entonces, después de la presentación de Pablo va al punto y comienza a confrontar diciendo que no hay otro evangelio, sino que hay algunos que quieren pervertir el Evangelio de la Gracia. Y dice versículo 6 del capítulo 1: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de quien os llamó por la gracia de Cristo. Es decir, que esta iglesia se estaba cada vez más alejando del verdadero fundamento de la gracia de Dios, del Evangelio. Y esa era la preocupación de Pablo. Podemos recordar que esta iglesia de Galacia fue creada por Pablo en el primer viaje misionero. Y es necesario que entendamos, porque él aquí comienza luego a presentar defensa de su ministerio, ya que estos hombres que se habían introducido comenzaron a descreditar el ministerio de Pablo, diciendo que él era un apóstol, pero pequeño, distinto de los demás, y también cuestionaban la enseñanza de él, ya que los de Jerusalén, los ancianos, los pastores de Jerusalén, estaban predicando algo distinto de lo que Pablo predicaba. Y además cuestionaban de que los apóstoles igualmente predicaban algo distinto de lo que Pablo estaba predicando. Entonces, ahí Pablo comienza a presentar, como quien dice, a ser detallista con esta iglesia, a mostrarle que, primero, el Evangelio es independiente. Pero hoy vamos a estudiar en el capítulo 2 que el Evangelio, o sea que hay unidad en medio de los apóstoles, pero ya vamos para allá. En su capítulo 1, versículo 11 en adelante, él comienza a presentar una defensa de su ministerio, de su historia. Y es necesario que nosotros prestamos atención a los años, a la cronología que él trata de mostrarnos, con el fin de él, como argumento, callarles la boca o cerrarles la boca a los falsos maestros, y para los hermanos que puedan afirmarse y creer en que pueden confiar en este Evangelio de la Gracia de manera segura. Entonces Pablo comienza a decir que vemos a Pablo antes de su conversión. Él inicia en su defensa antes de su conversión de cómo él asolaba a la iglesia, metiendo presos y asentando en la martirización de los cristianos, y además persiguiéndolos casa por casa, arrastrándolos y metiéndolos presos. Entonces, Pablo acá escribe esto. ¿Por qué lo escribe? Porque recuerden que estaban cuestionando su mensaje, los mismos judíos. Así que, ¿cómo ustedes
creen que yo estoy cambiando o fui recibido un mensaje por hombre si yo era judío? Yo era judío, en el caso era de los fariseos, era más celoso. Él dice que fue más celoso que sus parientes. Entonces quiere dejar claro que yo era un perseguidor de los cristianos, que fue por la obra de Dios que cambió mi corazón y el entendimiento, que ahora predico este evangelio de la gracia, y fue enseñado y revelado por Él. No fue algo que se inventó. Entonces, luego Él pasa ahora a la conversión. En el versículo 11 narra cómo él perseguía a la iglesia cristiana, pero luego Él comienza en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Aquí vemos a Pablo ya contando la historia de su conversión. Y en el versículo 17 vamos a ver el resultado o qué hizo Pablo después de su conversión. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Vimos entonces, en la semana pasada, Pablo, siendo inconverso, persiguiendo a la iglesia, luego se convierte, desde el vientre, Dios lo apartó desde antes de la fundación, pero él narra que fue apartado desde el vientre, y luego su proceder, que él no fue a los apóstoles para que le dieran la aprobación o la confirmación. De hecho, si pueden recordar en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 9, cuando él se convierte, él inmediatamente de que se convierte y se fue sanado de la vista, comienza a predicar el evangelio en Damasco, en las sinagogas. Y es allí donde comienza una persecución a Pablo, y él es sacado de Damasco por cuerda en canasta, para que huyera. Es posible que ahí haya pasado en este periodo de Arabia, en el desierto. Pero miren esta, lo que Pablo quiere decir aquí, o quiere comunicarnos, es que una vez que él recibió el llamado de Dios, no fue a ningún hombre. No fue un mensaje que recibió de los apóstoles, ni nada. Sino fue después de 3 años que tuvo una intervención muy pequeña, a periodo de 15 días, que habló con Pedro en Jerusalén, pero eso no daba tiempo ni para aprenderse todo el misterio de Dios. En 15 días no era posible. Por eso es que Pablo es detallado con los años y los días que estuvo con los apóstoles, para mostrarles que el evangelio es independiente, que él no necesita la confirmación o la aprobación de hombres para poder predicar el evangelio de la gracia. Pero a su vez, en este capítulo 2 vamos a ver que el evangelio que predica Pablo no es anarquía. Su carácter o su proceder no que era un apóstol liberal o en sentido independiente, no. Más bien aquí nos muestra la unidad, en el capítulo 2 en adelante, la unidad que tenían los apóstoles con respecto al evangelio. Y aquí esta parte narra el acontecimiento que hubo en Hechos 15, dice aquí versículo 1 del capítulo 2, dice, después pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Parémonos allí en el versículo 1. Los primeros 3 años que fue a Jerusalén, habló con Pedro, duró como un periodo de 15 días, y después 14 años más, ¿cuántos serían? 15, 16, 17 años. Es decir, que tuvo contacto con los apóstoles para sentarse a hablar de todo lo que él predicaba, pero también hay que considerar qué pasó en ese periodo de 14 años. Recuerden que una vez que se convierte, Pablo, él lo expulsan de Damasco, él intenta volver a Damasco, luego va a Jerusalén, los cristianos de Jerusalén se asustaban porque era un hombre que perseguía a los cristianos. Bernabé, que ahorita vamos a hablar de él, es el que lo recibe, lo busca y lo lleva a los apóstoles para que pudieran hablar. Lo otro es que luego de allí pasa más tiempo, hacen el primer viaje misionero, o sea, estoy hablando de ese periodo de 14 años, él predicando el evangelio, va al primer viaje misionero,
funda la iglesia de Galacia, fundan otras iglesias y aún no había tenido el contacto con los apóstoles. Eso queda a entender que ese periodo de 17 años, no de su, vamos a poner, de su conversión. En este tiempo del capítulo 2, cuando hace el concilio de Jerusalén, fue aproximadamente o la mitad o menos de la mitad del ministerio de Pablo. Es decir, que ya Pablo tenía un ministerio avanzado predicando el evangelio a los gentiles como los judíos y no necesitó la aprobación de los apóstoles. Entonces, después de 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también consigo a Tito. Aquí hay una cosa que tenemos que entender, que Pablo toma consigo a Bernabé y a Tito con un propósito. Tenemos a Bernabé, por un lado, que era judío, nacido en Chipre, y que era reconocido entre los apóstoles. Él fue convertido en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, y él fue fiel colaborador, incluso él vendió una heredad para colaborar con los pobres, es decir, era de buen testimonio ante los apóstoles, era reconocido. Y Pablo decide llevárselo para el concilio de Jerusalén, la reunión. Y también toma consigo también a Tito, un hombre, un hermano, un fiel colaborador de Pablo, griego, que no fue circuncidado ni fue obligado a ser circuncidado. Él lo lleva también al concilio, o sea, tiene los dos. O sea, va Pablo con una intención de como fruto, primero de Tito, como un hombre griego que no fue circuncidado y es fiel colaborador del evangelio. Entonces, con estos dos batallones, como quien dice, va hacia Jerusalén y se presenta ante el concilio. Versículo 2 del capítulo 2 dice: pero subí según una revelación y no para correr, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Primero, lo que vemos acá es que dice, pero subí según una revelación. En Hechos de los Apóstoles dice que después de una disputa que hubo con unos cristianos judíos, nació el concilio. Pero aquí algunos se pueden agarrar aquí de que hay una contradicción de la Biblia. No. Aquí podemos observar, primero, pero subí según una revelación de Dios, una revelación que Dios le ministró para que fuese a asistir a esa reunión. En Hechos de los Apóstoles pareciese que fuese los apóstoles que lo están mandando a que suba para resolver el conflicto pero mira esto. Pablo entendía y sabía que si él asistía a ese concilio, pudiera malinterpretarse toda su predicación. Pudiera malinterpretarse que fue por llamado a los apóstoles, que él asistió para que fuese aprobado su predicación. Pero ya ha pasado 17 años, ya ni vuelta atrás. Es decir, no cabe lógica que pudiéramos entrar en esa definición o a quedar en ese término. ¿Por qué? Porque ya ha pasado 17 años donde él ha predicado el evangelio a distintas iglesias, a distintos hermanos, y hay convertidos. Y por eso que aquí dice que, pero subí según la revelación. Dios le dijo, o sea, le comunicaba a Pablo que fuese, a pesar de las consecuencias que iba a acarrear la asistencia de él en Jerusalén, ya que iba a haber una mala interpretación. Es decir, que entonces vemos aquí un Pablo ansioso, preocupado de lo que vaya a suceder en ese concilio, porque es algo importante y tenemos que verlo de esa manera. Era algo importante tanto para la iglesia primitiva en sus inicios como en el día de hoy. Este concilio es la que determina qué es lo que se debe predicar con respecto al evangelio. Entonces vemos aquí Pablo ansioso, preocupado, pero confía en Dios porque fue Dios mismo que se lo reveló y es por eso que accede a la invitación que hacen los apóstoles. No fue que meramente fue invitado por Pablo,
por los apóstoles, que fue invitado solamente por los apóstoles, y él fue. Tuvo que haber Dios, la intervención de Dios ayudándole a que se quedara quieto, que tuviera paz, para que fuese con la conciencia limpia, confiado del concilio. Y es por eso que él accede a subir. Y luego dice, para no correr en vano, no correr y no haber corrido en vano, ya que pueden malinterpretar su ministerio. Y tampoco él sabía, o él entendía que él no puede decir ni mucho ni más, porque no puede desacreditar lo que los apóstoles estaban diciendo, ni tampoco él se puede desacreditar su ministerio. Entonces tenía que llevar un balance y con mucha sabiduría saberse comunicar en medio de esa reunión. Entonces, se dice que esta reunión en privado fue mucho antes del concilio de Jerusalén. Fue un tiempo, horas antes, vamos a decir, porque fue el mismo día, pero fue horas antes, y luego de esta sección fueron al concilio de Jerusalén. ¿Y qué pasó en esa reunión privada? Bueno, ya le digo. Dice, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Recuerden que ya aquí Pablo tenía el primer viaje misionero donde los griegos, todos se habían convertido, y tenía evidencia, él tenía argumentos para darle cuenta, como que dice, mira, esto fue lo que pasó en el primer viaje, miren, los frutos que aquí tengo a Tito, aquí traigo a Bernabé, que fueron testigos directos de esas conversiones, en el caso de Bernabé. Entonces, pero esto fue en privado, fue antes del concilio. Él le llama reputación porque es posible que los judíos de Jerusalén veían a los apóstoles como alguien de reconocimiento, alguien de valor, y sí, claro que sí, pero él utiliza ese mismo término. Él utiliza ese mismo término para, como se dice, ponerse a nivel de ellos. A los que tenían cierta reputación, el evangelio que prediqué entre los gentiles. Él va a los apóstoles y les explica lo que sucedió en el primer viaje misionero, sus conversiones y cómo el Espíritu de Dios descendió en ellos. Y dice, y él explica en el versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Está todavía narrando lo que sucedió en los primeros viajes. Entonces, uno pudiera preguntar, ¿y por qué en el caso de Timoteo sí fue obligado a circuncidar cuando Pablo lo toma, lo recluta para el ministerio de ser misionero? Bueno, podemos recordar que Timoteo era de padres griegos y de madre judía. Entonces, vio la necesidad Pablo, ya que lo iba a tomar en cuenta para predicar el evangelio en sinagogas, en los judíos, lo circuncida para que no fuese de obstáculo, para que no fuese de tropiezo, para cuando él esté predicando no fuese de obstáculo. Entonces, él lo circuncida, pero no es porque es necesario para ser salvo, como los judíos querían entender. Pero en el caso de Tito era griego. Tito no tenía por qué someterse a tal demanda, ni a tal cultura, ni a tal tradición. E incluso Pablo lo defiende fervientemente aquí, firme. Aquí vemos a un Pablo no temeroso a las acusaciones de estas columnas de los apóstoles, ni los judíos, que eran cristianos ahora, no tenían miedo. Vemos a un Pablo firme en defender la conversión de Tito, que no fue obligado a circuncidar. Versículo 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducir la esclavitud. Claro, para reducirnos a esclavitud. Claro, es que para un judío que había sido convertido en el cristianismo, es como estudiamos en Romanos, ¿se acuerdan? Cuando veían que los gentiles tenían cierta libertad en comida, en no guardar días de fiesta como ellos estaban acostumbrados, también había estos conflictos en Galacia, en la iglesia, que habían judíos y gentiles dentro de una iglesia donde todos tenían culturas distintas.
y era difícil que se pudieran llevar bien, ya que los judíos veían a los gentiles como indignos, como paganos, como alguien que Dios no mira, no escucha. Y por lo tanto comenzaron a decirle que es necesario que se conviertan al judaísmo para que tuviesen los beneficios del cristianismo. Una cosa totalmente distinta. Pero Pablo los reconoce como falsos hermanos. No los llama hermanos, sino falsos hermanos, aquellos que quieren introducir esas herejías. Versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese contra vosotros. Es verdad, no accedieron, se mantuvieron firmes. Miren esto, uno pudiera decir, ay, pero es que por amor a los hermanos cristianos que son judíos que son cristianos, vamos a tolerarnos. No, ellos no fueron tolerables. Fueron muy radicales a la hora de exponerlos, a la hora de acusarles. A pesar que aquí no se digan nombres, por lo menos en el capítulo 1, donde dice que no hay otro evangelio, sino hay unos que se introducen, los gálatas sí sabían quiénes eran los que estaban introducidos y hablando y introduciendo estas herejías. Pero los apóstoles en ningún momento cedieron para poder dejarse llevar a esclavitud nuevamente. Entonces, todo esto, amados hermanos, sucedió en privado antes del concilio. Dice, pero, versículo 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, versículo 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, versículo 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles. Aquí vamos a parar antes de la conclusión que quiere dar. Miren, aquí Pablo, les vuelve a llamar lo de la reputación, lo de las columnas, pero recuerden que él está narrando a los gálatas, está narrando lo que sucedió en Jerusalén, y él les dice que no aprendió nada nuevo con ellos en esa reunión, nada nuevo como para añadirle o quitarle al evangelio. ¿Eso qué significa? Que están garantizados que el mensaje que predicó Pablo en sus 17 años, sus 14 años, en sus primeros viajes, es verdad. Entonces, ahí debería, como quien dice, las conciencias de los gálatas despertar. Porque acuérdense que cuando Pablo predicó en Galacia, él llegó allá con una condición de enfermedad y predicó el evangelio, ellos lo recibieron de buena manera, pero de un tiempo lo abandonaron, comenzaron a apartarse del evangelio, llevándose para circuncidarse y guardar la ley para poder ser salvos. Y era algo que Pablo lo dejó maravillado. Entonces aquí Pablo quiere ser detallista, quiere ser paciente en que lo escuchen detalladamente lo que sucedió. Obviamente él no está aquí narrando cuántas veces fue a Jerusalén, porque podemos ver que Pablo fue en Jerusalén en Hechos 11, cuando con Bernabé fue a llevar una ofrenda recaudada por los hermanos de Corinto, de distintos lugares, y la fue a llevar con Bernabé, y ahí fue una visita a Jerusalén, pero aquí Pablo no la menciona, sino nada más la que tuvo con Pedro después de hace 14 años. Entonces, versículo 9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente que nos pidieron que nos acordésemos de los pobres
lo cual también procuré con diligencia hacer. Aquí hay una confirmación, pero se puede decir en unidad. No es porque los apóstoles eran más antiguos que Pablo, ellos le estaban dando la aprobación, no. Hay una confirmación, es decir, cuando tú hablas con otra persona del Evangelio o algo, hay una mutua edificación entre ellos. Aquí no hubo una aprobación, pero sí hubo una organización. Ok, ya que manejamos el mismo Evangelio, el mismo mensaje, dedíquense ustedes a los gentiles y nosotros a lo de la circuncisión. Aquí tenemos a Cefas, a Pedro y a Jacobo. Pero aquí tenemos a Pedro ya abierto a la posibilidad de los gentiles, ya que él tuvo aquí ya había pasado la experiencia que tuvo con Cornelio. ¿Se acuerdan? Que Dios se lo reveló en visión para que él pudiera entender, porque él también era un duro, para poder entender que los gentiles estaban también entrando al reino de los cielos, en el sentido, Dios lo estaba aceptando. Ya Pedro había experimentado la conversión de Cornelio y su familia. Entonces aquí está más abierto, ve que aquí más fácil, él dice, ok, confirmado los dos, entienden los dos. Entonces vamos a organizarnos. Entonces, primero nosotros, aunque a pesar de todo, siempre Pablo y Bernabé iban a la sinagoga. Después que los expulsaban de la sinagoga, iban a los griegos, a los gentiles, a los paganos. Y se organizaban. Pero no hubo una aprobación, hubo una confirmación de uno con los otros. Esto debería alentar. El propósito de Pablo de narrar su historia con respecto a eso, y aún falta un poco más. Lo que pasa es que cuando vemos la Biblia y la seccionan por capítulo 2 y todo eso no es inspirado. Pero la Biblia que tiene la palabra de Dios sí es inspirado, pero las secciones no son inspiradas, o sea, es falible. Y aquí como que lamentablemente lo dividieron, lo seccionaron, pero no, esto es desde el capítulo 1, versículo 11, hasta el capítulo 3. Él continúa narrando todo lo que sucedió con respecto a Jerusalén. Ahí después, la semana que viene, Dios mediante, van a ver otra historia, pero en Antioquía, Pablo reprendiendo a Pedro por su doble moral, porque no está poniendo en práctica lo que habían quedado en acuerdo. Vamos a pararnos aquí un momento. Vámonos a Hechos 15. La conclusión de el concilio, vamos allá. Ya narramos lo que fue antes del concilio. Hechos capítulo 15. Dice así. Versículo 1. Entonces, dice concilio en Jerusalén como título, como subtítulo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Aquí vemos como un gobierno, aparentemente, y algunos se agarran de este pasaje para hacer que tenemos que tener iglesias madres para rendir cuentas. Pero vemos que en Gálatas vemos que fue por revelación de Dios que movió a Pablo a ir a asistir a ese concilio. Pero que utilizan ese pasaje para ver que hay una autoridad mayor, no. Sí. Miren, entonces, van por el conflicto que hubo, versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles. Causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refiriendo todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés.
Miren, aquí estos judíos, porque eran judíos, no eran cristianos, son caretablas, como quien dice, lo están diciendo públicamente, se lo están exponiendo, mira, es necesario, o sea que no es que se estaban introduciendo, ya estaban allí y se lo están diciendo, mira, es necesario que se circuncide y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, recuerden, Pedro ya tuvo la experiencia con Cornelio y aquí va a hablar, dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace un tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio el testimonio dando el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificándolos por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Esas son palabras de Pablo en el concilio. O sea, está haciendo su intervención. Y ahorita vamos a escuchar la de Jacobo, que también es importante. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos, los gentiles. Tanto los judíos como los gentiles van a ser salvos por gracia. Ahí Pablo me imagino, gloria a Dios, me imagino, porque está probando lo que él predicaba. Guarda, gracias a Dios. Entonces, vamos a seguir para ver el contexto. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaron cuán más grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Estas son palabras de Jacobo, una columna para los ancianos de Jerusalén, para los cristianos de Jerusalén, dice esas palabras, valiéndose lo que dijo los profetas, confirmando. Entonces, dice versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación y de ahogados de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, ahí se incluye Silas, para ir a Antioquía a afirmar o a llevar lo que se llegó en acuerdo a las iglesias. Y es uno lo ve así, uno lo está leyendo de paso, pero eso debe llenar de firmeza, y no solamente los del tiempo del primer siglo, sino la iglesia de hoy. La iglesia de hoy debe mantenerse firme. Miren, casi que el 80%, 90% de las iglesias o las religiones de aquí de Venezuela son por obras. Demandan la gracia, pero también demandan obras. No entendiendo que desde el capítulo 15 de Hechos ya había un concilio donde se determinó que solamente es por la fe de Jesucristo que somos justificados, o sea, librados de culpa. Pero hoy en día todavía se sigue persistiendo en incluir obras para nuestra salvación. Ya no nos dice que nos circuncidemos, ni nos dicen que cumplamos la obra, que cumplamos la ley, sino que ahora, tenemos que vestirnos así, tenemos que afeitarnos aquí, o
dejar de hacer esto o dejar de hacer esto para poder entrar al reino de los cielos. Es casi igual, ¿no? Están judaizando, están intentando imponer cargas que ni siquiera ellos mismos pueden cargar. Ahora, no está mal, no estoy diciendo aquí que la ley de Moisés, los 10 mandamientos, el decálogo, no hay que cumplirlos. No, la ley de Moisés tiene el propósito de mostrarnos nuestra pecaminosidad y uno se arrepiente por medio del Espíritu Santo, uno cree lo que la palabra de Dios ahora nos está revelando, pero Dios nos la vuelve a dar la ley para que ahora andemos en sus estatutos guardando la ley de Dios, pero no para ser salvos, sino para santificarnos. Ahora la ley cumple su propósito de santificación, pero no para ser salvos. Es decir, que estamos equivocados si creemos que la ley fue nada más en la antigüedad. La ley todavía sigue siendo vigente, todavía sigue siendo relevante para el cristiano en el día de hoy. Lo único que no es para ser aprobado delante de Dios. Ok, entonces, en conclusión, por lo menos del concilio, Pablo y Jacobo dieron su intervención y quedaron de que no le pueden poner cargas a los gentiles, solamente que se abstengan de sacrificios e ídolos, de sangre, de ahogados, entre otras cosas. Entonces, ellos fueron ahora a las iglesias a dar este comunicado de que Pablo, y aquí en este caso Pablo específicamente, que está en unidad con los apóstoles. Y eso le debe llenar a los Gálatas, que tengan paciencia y tranquilidad con lo que le predica Pablo y que abandone totalmente lo que los judaizantes quisieron enseñar. Prácticamente los desarmó y utiliza el concilio de Jerusalén para reafirmar esa verdad, que eso es algo que ya hubo una reunión y los catalogó como algo anatema. Y además, para que la iglesia ahora esté atenta cuando vuelvan estos judaizantes a decir que es necesario que se circunciden y guarden los mandamientos. Vamos, ya que hemos concluido lo que es la historia y la narrativa del capítulo, vamos a unas aplicaciones. Bueno, amados hermanos, acá vemos que Pablo es valiente. Vemos a un Pablo persistente en perseverar en que es solamente por gracia. A veces por lo menos los que se predican el evangelio o el evangelismo en las calles, a veces dudan porque creen que van a ser malinterpretados. Pero Pablo, debemos tomar el ejemplo de Pablo, de que persistió a pesar que sea malinterpretado el evangelio de gracia, porque creen que solamente es gracia y siempre es algo, no importa. Pero Dios nos manda que prediquemos este evangelio. Si nos movemos o intentamos agregarle, estamos haciendo que la maldición de Dios caiga sobre nosotros. Y eso lo vimos las semanas pasadas. Entonces, hay que ser fieles con respecto al evangelio. También vemos a un Pablo que es independiente, por lo menos el mensaje que es independiente, pero vemos a un Pablo que se somete por revelación de Dios a la autoridad de los apóstoles, para que haya una coinonía con respecto al mensaje. No está mal, hermanos, que tengamos iglesias hermanas para confirmar. No está mal que nosotros tengamos comunidad, unidad de fe con otras iglesias. No está mal. Nosotros somos independientes. Pablo no fue un llanero solitario que anduvo por allá, sino que fue la aprobación, fue la unión que tuvo con los apóstoles que lo llenó de más ánimo, porque predicaban lo mismo. Y ellos también se quedaron tranquilos, los apóstoles. Pablo no es un loco que estaba predicando otra cosa, sino el mismo evangelio que ellos predican. De igual manera nosotros tenemos que agarrar confianza y esmerarnos de que el evangelio de la gracia es la verdad. Ahora, ¿qué hacer cuando, con los hermanos o las iglesias que están predicando falso evangelio? Bueno, aquí vemos a un Pablo debatiendo, un Pablo defendiendo no cualquier doctrina, sino
el fundamento, como dijo el hermano Darwin hoy, las columnas que sostienen una iglesia, las columnas o el fundamento del cristiano. Si nosotros derribamos o cambiamos esa doctrina de la fe sola y agregamos obras, está derribando el fundamento. Cristo murió en vano. Porque si tú puedes esforzarte para ser bueno ante Dios, bueno, dale. Pero eso no es lo que predica la palabra. Entonces, debemos ser esforzados, denunciar a aquellos que predican otro evangelio, ser valientes y en denunciar. Yo sé que ahorita vemos a muchos creyentes debatiendo, metiéndose en lío con cosas que no son importantes, pero pierden mucho tiempo en debatiendo cosas que no son importantes y descuidan el evangelio, descuidan hasta su propia iglesia, descuidan hasta su propio ministerio, porque son pastores que se paran en entrevistas y tras entrevistas y debaten millones de cosas, pero es lamentable porque Dios no nos llamó a esmerarnos en debatir en cosas que vemos lícitamente mal, el sentido el aborto, el feminismo, pero vemos a hombres ahora involucrados tanto en eso que han descuidado su ministerio, o en conferencias hemos visto hombres que simplemente pierden su tiempo allí reuniendo y no predican el evangelio. Y es lamentable porque a eso no lo llamó Dios. Tenemos que presentar defensa que el hombre, que Dios creó al hombre y la mujer en un principio, que no es lícito el aborto, claro que sí, pero no debemos perder tiempo, porque nuestra protesta es el evangelio que cambiará las vidas y podrán ser alumbrados y entender que el hombre y la mujer son creados por Dios. De nada sirve caer en un debate con un mormón, con un testigo de Jehová, con un católico, si no le ha alumbrado el evangelio. Es un debate interminable. Dios se puede valer de esos debates, claro que sí, pero no es el medio que Dios utiliza para salvar. Dios puede valerse de ese debate para argumentos intelectual, para romper las barreras, pero el mensaje del evangelio es que Cristo murió y resucitó para perdón de pecado, y eso es el evangelio en sentido. Vivió una vida perfecta, su muerte y su resurrección es la garantía de que ahora somos aceptados ante Dios. Y después de eso, que han nacido de nuevo, van a entender lo demás, van a entender el resto, o sea, ponen a debatir de que Cristo viene antes o viene pronto, Oye, seamos más sabios. No digo que no presentemos defensa a eso, pero seamos más sabios en cómo utilizamos nuestra fuerza, nuestro intelecto y nuestro tiempo. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo que nos permite de acercarnos a estudiar tu palabra, Señor. Te agradecemos porque nos enseñas, nos consuelas, nos exhortas, nos llama la atención, Señor. Permite que esta palabra pueda calar en nuestros corazones, Señor. Permite que esta palabra pueda tener fruto, Señor, en tu tiempo, Señor. Por favor. Gracias, Señor, por este tiempo donde nos permite reunirnos como hermanos, alabar tu nombre, cantar himnos, estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque nos permite tener una confesión de fe donde podemos confirmar lo que creemos con los antiguos, con los creyentes de toda la historia, Señor. Gracias, porque eso nos llena de salud como iglesia, Señor. Gracias, Padre amado. Te pido que los bendigas, que los lleves a sus casas, ya que vamos ya de ida. Permíteles que puedan llegar a su lugar de trabajo, de casa. Por favor, Señor. Te lo pedimos, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.